En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares santos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Cuántos reciben esta poderosa palabra? ¿Ven? Esta es la historia del rey Ezequías, que fue un tremendo rey de Israel, donde dice la palabra del Señor que una de las virtudes que tuvo Ezequías fue que fue un hombre que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y procuró servir a Dios en todos sus caminos. Y dice que como él procuraba servir a Dios, dice que en todo lo que hacía Ezequías, que no hubo rey como el rey de Ezequías de Judá, ni antes ni después de él. Y en todo lo que emprendía Ezequías, Jehová lo prosperaba. ¿Cuántos quieren esa para su vida? Que en todo lo que emprenda, Dios te prospere, Dios te bendiga, Dios te multiplique, y no dependas del gobierno, ni de la situación económica, ni de que vivas en Argentina o en otro país. Tu bendición viene de la mano de Dios. Amén. Entonces, dice este pasaje tremendo, y yo no me voy a andar mucho, pero simplemente quiero ir sobre algo. Y en el versículo 4, en donde dice, una de las cosas que había hecho Ezequías, dice que quitó los lugares santos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de aceras e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y le llamó Nehustán. Para entender ese pasaje, voy a ir a algo pequeño porque hoy tenemos Santa Cena, pero algo que usted pueda arrebatar en esta noche. Para entender ese pasaje hay que remontarse 700 años antes. 700 años antes, el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba caminando por el desierto. En el desierto, Moisés guiaba al pueblo de Dios y la nube de gloria de Dios guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo cabezón. Como a veces hay muchos cabezones, este era un pueblo cabezón. Muchas veces el pueblo de Israel se rebeló, se enojó contra Moisés, ¿no es cierto? Porque la gente siempre tiene sus cosas, y eso hacían, ¿no? Y vez tras vez hubo rebeldías en el desierto. Unos cuentan 10 rebeldías, otros 8, otros 18, la verdad no sé cuántas serán, pero sí hubo muchos actos de rebeldía en el desierto. Números del capítulo 21 relata un acto donde ellos, en uno de los tiempos que iban caminando por el desierto, en una parte del desierto, el pueblo de Israel comienza otra vez a quejarse, ¿no es cierto? Estamos cansados, estamos despacientados, ya no avanzamos más, volvamos, nos vamos a Egipto, Moisés, que nos trajiste acá a morir en el desierto, y se robaron los ladrones, se robaron a Moisés, y esta porquería de pan que comemos, decían por el maná, ese pan tan liviano, y se despacientó el pueblo de Israel. Y comenzaron a murmurar, pasaron a la cárcel y todo mal, ¿no es cierto? Estaban re mal por el pueblo de Israel. Entonces, en esa situación, dice que comenzaron en el desierto a salir unas serpientes, conocidas en el desierto como serpientes ardientes. Esas serpientes son muy venenosas y a la gente que picaba les mataba. Y comenzaron a haber multitud de serpientes. Y la gente comenzó a ser picada por las serpientes, ¿no es cierto? En el desierto. Y comenzaron a morir miles, porque salían serpientes de la roca, de las peñas, eran serpientes ardientes del desierto, ¿no es cierto? Y el pueblo comenzó a tener terror, no podía dormir, no podía estar con agua, porque tenía miedo de que les salga serpiente que los piquen, que los maten, pobre gente. Y en eso, ellos se arrepienten de su mal y dicen, hemos pecado contra Dios. Esta rebeldía la que nos lleva por el camino. Y se van a Moisés y dice, Moisés, ora a Dios. Eso está en número 21. Se lo comenta así cortito, después si quieren lo buscan en la Biblia. Moisés, ora a Dios. Danos una palabra, revelanos qué tenemos que hacer. Nos arrepentimos de lo que hicimos. Y Moisés dice, oh Señor, Dios, revela tu palabra. Moisés se habla
dice, Dios, revelame tu palabra. Y Dios le dice a Moisés, para que este pueblo se salve, tenés que agarrar y hacer una serpiente de bronce. Fundió un bronce y hacer una serpiente, la enroscás en un asta y la levantás en el monte. Esa serpiente la vas a levantar en el monte y todo aquel que sea picado por la serpiente mirará la serpiente de bronce y la mordedura, aunque le pique la serpiente, aunque el veneno de la serpiente entre, esa persona no morirá. Si mira, solamente mira a la serpiente, el veneno de la serpiente no tiene poder sobre esa vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y dice que Moisés hizo así, Dios me reveló, y el pueblo como Moisés hace la serpiente. Y Moisés se pone así, ¿no? Y hace la serpiente de bronce, la levanta en el desierto. También una cosa me daba que pensar, qué tremendo, ¿no? ¿Verdad? Saber que hace la serpiente y la gente, después cuando le picaba la serpiente, corrían y miraban hacia el monte, hacia la serpiente, y aunque le picaba la serpiente, ¡uy, me picó una víbora, una yarará! Y me picó una serpiente, y miraban y no le pasaba nada, no iban al doctor, no tomaban antídoto, nada, no le pasaba nada porque el veneno no tenía efecto sobre ellos. Un milagro de parte de Dios, tremendo. Pero una cosa que me lee la atención también, así un detallecito, que dice que Moisés se tiene que hacer la serpiente de bronce, y eso pasa a veces correcto. Seguramente que le llevó unos días hacer la serpiente de bronce. Yo pensaba, no, ¿cómo es Dios? Porque ellos estaban desesperados, estaban impacientados, y Dios no es que le dijo, ¿cómo le saco la serpiente de bronce? Sino que le saco la serpiente ardiente, sino que les hace una serpiente de bronce. Y tienen que tomarse el tiempo, Moisés, para hacer la serpiente de bronce, para fundirla, tallarla, ponerla en un asta, ¿no es cierto? No sé, tal vez un día, 2 días, 3 días, una semana, no sé cuánto lo habrá llevado. Y yo decía, más impacientados estaban y más paciencia que tenían. ¿No es cierto? Como aquel que oraba y dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿no es cierto? Y a veces cuando nosotros pedimos paciencia, Dios dice, hay cosas que llevan un proceso, hay cosas que llevan un tiempo, las cosas a veces no son así como algo mágico, sino que Dios quiere tratar con nuestro corazón. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Se cae un hombre también que no podía dejar de fumar y un día dice que se encuentra con un amigo y el amigo le dice, ¿por qué no vas a hacer un curso donde allá dice, en ese curso, en unos cursos que te dan, dice, ya rápido te quitan las ganas de fumar? Y el muchacho le dice, bueno, está muy ahí, le dice, al tiempo se encuentra con el amigo y lo ve y está fumando. Y le dice, che, dice, ¿no te fuiste a hacer el curso ese que te sacan las ganas de fumar? No, sí, se fue, dice, ¿cómo te vas fumando? Sí, se me ve fumando, pero sin ganas, le dice. Se queda fumando, pero sin ganas. Las cosas llevan tiempo. Hay procesos de parte de Dios que llevan tiempo, que llevan, que el enemigo no te quite la paciencia, ¿eh? Que vos puedas ser sabio en este tiempo. Estamos casi a fin de año, pero que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Y si hay cosas que todavía no llegan, dice que al final la historia para los hijos de Dios termina bien. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Y si todavía no están bien las cosas, es que todavía no llegó al final de la historia, todavía no ha llegado al final. Entonces, todavía hay un proceso que cumplir. Pero al final, la seguridad de Dios es que las cosas para los hijos de Dios terminan bien, terminan de la mejor forma para tu vida, para tu hogar, para tu casa y para tu familia. Este no es la excepción, sino que en medio de ese dolor, dice que a pesar de la murmuración, no tenían que hacer otra cosa que ellos, era un acto de fe. ¿No es cierto? Mirar a la serpiente y iban a ser sanos. Todo aquel que mirara a la serpiente. Pero si era hombre, si era mujer, si era niño, si era anciano, no importa qué fuera. No importa si te pegó una serpiente una vez, no importa. Vos mirabas a aquella serpiente de bronce y el veneno de la serpiente no tenía poder sobre ti. Un acto maravilloso de Dios. Algunos se preguntan por ahí, y hasta el día de hoy buscan las tremendas cosas cuando uno lee la Biblia, ¿no? Y ve las cosas, las reliquias del pueblo de Israel, y una vez que uno ama las cosas de Dios dice, ¡ay! ¿Cuántas cosas se perdieron? Hasta el día de hoy buscan el arca de la alianza, el arca perdida. ¿Dónde estará el arca? Escondido, buscan. Pues ¿y por qué se perdieron tantas cosas del Antiguo Testamento? Hay unas piedras que llaman Urim y Tumim también que se perdieron, todos se perdieron en el desierto. Los israelitas que perdieron todo, uno dice. Pero una de las explicaciones de por qué se perdieron las cosas justamente está en este pasaje. Porque si bien perdieron cantidad de cosas, se perdieron la vara de Moisés, se perdieron las cosas de Jesús, se perdió todas las cosas. Pero una de las cosas que ocurre en el desierto y que relata en este pasaje, y ahora ya vamos a 2 de Reyes 18, donde leímos, es que se perdieron muchas cosas, se perdió el arca del pacto, se perdió todo en el desierto. Pero en medio del desierto, luego de atravesar el desierto, de vencer los gigantes, de luchar
Saúl, pasó David, pasaron varios reyes, pero hubo algo que los israelitas cuidaron. Y es este pasaje. Dice que ellos cuidaron la serpiente de bronce que levantó Moisés. ¡Wow! ¡Qué bueno! Imagínate si hubiera llegado hasta nuestros días esta serpiente de bronce que hizo Moisés. ¿Quién no la quería ver hoy cómo era, no? Más o menos uno se imagina. Pero en esa época ellos la tenían, la habían cuidado. Por fin cuidaron algo estos cabezones. Pero el problema estaba, en este pasaje dice, que habían guardado la serpiente de Moisés y la cuidaban y la tenían, pero de la serpiente de Moisés habían hecho una idolatría. Y entonces la gente tenía en esa época la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto, la que yo le conté, y dice que en esa época lo que empezaban a hacer era, la adoraban, oh serpiente santa, no sé qué, se arrodillaban ahí, le prendían incienso, le quemaban fuego, la adoraban. Y una de las cosas que hizo Ezequías fue esta cosa que es idolátrica, es abominación a Dios. Y Ezequías misma lo que hace es la despedaza, la destruye, porque Dios abomina la idolatría. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Dios quiere que usted así se quiere una rosa al Señor. Dios quiere que solo Dios esté en tu corazón. Ellos no entraron tan cabezones que no, Dios era el que sanaba, pero ellos comenzaron a adorar a la serpiente, era algo que Dios no quería. Entonces, Ezequías, muy sobre este pasaje nada más, Ezequías la despedaza a la serpiente y la llamó Nehustán, que significa en el idioma castellano, del hebreo antiguo, significa cosa de bronce. Esto no es otra cosa, una cosa de bronce que no sirve para nada. ¿Por qué muchas cosas Dios permitió que se perdieran? Porque en el corazón del hombre hay idolatría. Porque el hombre cuando agarra algo, ¡ay, este era un mantito de Moisés! Este era un mantito allá de Pablo. Y la gente, ¡ay, lo adora! Y Dios te dice, no, eso es símbolo nada más. Hay cosas que son símbolos y tienen un símbolo tremendo, pero no adores a las cosas, adora a Dios. Es más, es tan tremendo ese pasaje que luego en el Nuevo Testamento Jesús mismo lo repite. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es uno de los más famosos, que está en Juan 3:16. Juan 3:16, para los que no saben, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo para su vida? Por eso, si usted en ese pasaje, si quiere decir una cosa, Señor, usted puede poner su nombre, porque de tal manera Dios amó a Leo, de tal manera Dios amó a Yoli, al hermano Carlos, a mi hermana Andrea, a mi hermana Ángela, de tal manera me amó a mí, que envió a su Hijo unigénito, para que Leo, que iba camino hacia el infierno, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Ponga su nombre en esos pasajes. Pero ese pasaje viene, está en Juan 3:16, en el versículo 14, en el versículo anterior, Jesús mismo, antes de proferir ese pasaje, dice, porque yo voy a entregar mi vida por ustedes. Y les dice Jesús mismo, así como Moisés levantó en el desierto la serpiente allá en el asta, así el Hijo del Hombre será levantado en el monte y entregará su vida por ustedes. Porque de tal manera murió el mundo, porque yo soy inteligente, bueno, pues ¿qué pasa? Pero Jesús mismo dice que esa serpiente que levantó Moisés en el desierto era símbolo de Cristo mismo en la cruz del Calvario, que estaba muriendo por nuestros pecados. Por eso es que cuando nosotros vemos la cruz de Cristo y nosotros entendemos que Él murió por nuestros pecados, hay muchos que tienen el crucifijo. Por eso nosotros tenemos el crucifijo. El crucifijo tiene, creo que tienen la silla que tiene el crucifijo y tienen un Cristo. ¡Ay, no! Pero esa es una imagen que tiene el diablo, que no es de Dios. Cristo es vencedor en la cruz del Calvario. Cuando lo creen, Él ganó la victoria para nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos, Jesús dice que ese símbolo de la cruz, lo dijo Jesús en Juan 3:14, dice el símbolo de la cruz. Imagínese esto, para que usted lo entienda. Jesús dice que es como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. O sea que si algo estaba enroscado en la cruz, no era Cristo que estaba muriendo, sino era la serpiente del pecado, del diablo y de Satanás que estaba muriendo en la cruz. Si algo tiene que estar enroscado ahí, no era Cristo, era el diablo que estaba muriendo cuando Jesús estaba salvando nuestras vidas por amor de nosotros. ¿Cuándo lo entienden? Amén. Por eso, cuando yo si quieren un aplauso al Señor,
Por eso, algo pequeñito. Por eso dice que Jesús entrega su vida por nosotros y dice que murió y resucitó, porque la muerte no lo podía retener, no podía ser retenido por ella, porque Jesús lo que estaba haciendo en la cruz del Calvario era anulando el acta de los decretos que nos era contrario, porque Dios había dicho: el alma que pecare esa morirá. Luego todos pecaron, todos morimos, menos uno. Jesús no pecó. Entonces Él no tenía que morir. Cuando Cristo muere, el diablo pierde autoridad y rompe el pacto. ¿Por qué? Porque Él no podía retener a alguien que no había pecado. Por eso Cristo murió y resucitó y entregó su vida. Y gracias a su muerte y su resurrección, nosotros podemos ser salvos por Él. Es como el veneno de la serpiente ya no tiene poder sobre nosotros. Pablo dirá que es como la abeja cuando pica, el aguijón de la muerte picó a Cristo. Y los que no saben, cuando la abeja te pica, larga el aguijón sobre una persona o sobre alguien, pero luego la abeja va y muere, no puede picar a nadie más. El aguijón de la muerte picó a Cristo, pero luego a nosotros nos hizo libres por la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Eso fue el milagro que hizo Cristo Jesús. Pero no es que tenga un poder la cruz, no es que tenga un poder, el símbolo de la cruz tiene poder. Pero un santito, una idolatría. Por eso nosotros cuando vamos a la palabra dice: esto es una cosa de bronce. Por eso nosotros cuando vemos una idolatría decimos: esto es una cosa de yeso. No tiene poder, no tiene autoridad. Y no es que no podamos tener, vos podés tener en tu casa un cuadrito donde esté Jesús y diga el buen pastor y qué sé yo. No hay problema por eso. Lo que no podemos hacer es postrarnos y adorarnos y adorar delante de una idolatría. ¿Cuántos entienden? Eso fue lo que no entendió la Iglesia Católica muchas veces. Y a veces en los foros cuando hablan y se hacen de los pesados, no sé qué hablan a veces con los cristianos, dicen: sí, pero vos tenés una foto de tu novia, dice, y si cómo dice, no te dan imagen de ninguna semejanza, dice, y eso es idolatría. No. Hay una diferencia muy grande en tener la foto o un dibujo, aún un dibujo de Jesús, a postrarte y adorarlo. Es muy distinto a que yo tenga una imagen de mi esposa Johnny, a que yo me postre sobre la imagen de: ay, Johnny, santa mía, por favor, provee. Una que no lo voy a hacer, porque si lo hago me pego un cachetazo de fe y dice que vamos a sacar a los demonios a los bofetadas. ¿No es cierto? Hay una cosa para ayer decir: está la foto de mi esposa, o está la foto de mi novia, qué linda que es. Yo puedo tener un dibujo, vos podés tener un cuadro, vos podés tener algo. Lo que no puedes hacer es postrarte y adorarlo, porque nosotros adoramos a Dios, no adoramos a la idolatría. Y muchas veces nosotros como iglesia lo que tenemos que entender es que la esencia que Dios quiere es que nosotros no tengamos una religión, sino que nosotros tengamos una relación con Él. Por eso en ese punto también nosotros nos rezamos, porque ellos se ponen a la forma, dicen: y está el Padre nuestro, que no nos dieron tu nombre. Y Dios Jesús te dijo: esa es una forma que vos tenías que adorar, pero Dios quiere que vos hables con Él, que vos le digas: papá, Dios mío, yo necesito de ti. Dios quiere que vos hables con Él, que vos tengas una relación personal con Él, que dejes de tener una religión para empezar a tener una relación y que vayas a la esencia. La serpiente de bronce no tenía poder, el poder estaba en Dios. Las cosas no tienen poder, el poder está en Dios y a Él es el que tenemos que adorar. ¿Cuántos entienden? ¿Amén? Por eso en este tiempo usted no se vaya con las religiones, usted no se vaya con la religión o con la idolatría, usted adore a Dios y Dios está en su corazón. Cuando usted viene acá, usted adora al Señor y cuando nosotros rendimos culto al Señor, no a una forma, no a una idea, sino que las formas pueden cambiar, pero que nuestro trato con Dios sea siempre de una relación con Dios. Hasta a veces nosotros mismos estamos, a veces con el Señor Padre Santo, y dice: no, yo quiero ser tu papá, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser un compañero tuyo, te dice, con el cual puedas hablar libremente, que vos quiebres toda religión y toda idolatría, porque aquellos que se van con la idolatría o con la religión perdieron la esencia de aquello que Dios quería. ¿Cuántos lo entienden? Denle un aplauso al Señor y termino con algo más. Así acordar, por esa noche vamos a tomar la Santa Cena y usted recuerda el sacrificio de Cristo Jesús. Gócese en el Señor, que Él ganó el cielo para usted, que hay una bendición tremenda para su vida. Me hacía acordar una historia donde dice que había un supervisor que revisaba las escuelas y andaba por una escuela pública y andaba este hombre revisando, haciendo pedagogía, cómo debían enseñar la escuela, qué sé yo, y se quedó por una escuela pública y en eso estaba revisando, cruza por un aula y ve un aula que estaba caótica el aula era un desastre, unos niños
los niños arriba de la mesa, tirando avioncitos, griterío, un desastre en el aula, ¿no es cierto? Y la maestra en un rincón así, estaba dentro del aula, detrás del pupitre, detrás del mostrador, estaba la maestra toda desgreñada, todo así, y el aula todo descontrolado. Y entonces este supervisor dice, qué bárbaro, está en caos ese aula. Entonces entra ese señorita y dice, ¿en qué le podemos ayudar? Le dice, porque tiene el caos que tiene acá en su salón de clases. Y la señorita dice, mire, necesitamos recursos, necesitamos mapas, necesitamos láminas, necesitamos que nos ayuden, porque es imposible enseñarle a los chicos así, de esta forma, no podemos, no se les puede enseñar con nada, nadie nos ayuda, nadie nos acompaña, nadie hace nada, le dice la señorita, mire este caos, que yo no tengo forma de dirigirlo a estos niños ni tratar de enseñarles algo. Y entonces el hombre que era un hombre que tenía mucha sabiduría para enseñar, que realmente tenía un alma de maestro, le hacía costado que había entre todo el desorden de la habilidad y los papeles, da un corcho, tiene un corchito, ¿no es cierto? Y lo levanta y le dice a los alumnos, oigan alumnos, dice, miren esto, ¿alguien sabe qué es esto? Y en eso todos se paran, un corcho, dice, y díganme, dice, ¿de qué está hecho el corcho? Le dice, está hecho de las maderas, que se sale de la botella, no sé qué, se sale de los árboles. Dice, muy bien, y en eso se comienzan a sentar los niños. Dice, díganme, entonces de los árboles sale la madera. Sí, dice, de los árboles sale la madera. Dice, bueno, ¿y qué se puede hacer con las maderas aparte de corcho? Y en eso se empiezan a sentar todos. Dice, y se pueden hacer mesas, sillas, camas, barcos. Me dice, no me diga, dice, barcos también se pueden hacer. Sí, dice, ¿alguien vio un barco? ¿Alguien conoce un barco de baño? Yo, profesor, yo vi un barco. Y dice, ¿y qué traen los barcos? Y le comienza a hablar. Y le comienza a enseñar el profesor. Y le comienza a dar una clase magistral. Le habla de los barcos, le habla del comercio, le habla de esto, le habla de lo otro. Y la maestra estaba atónita. Y los niños estaban todos atentos. Terminó la clase, tremenda clase le da. Y la señorita con los ojos en lágrimas, casi que dice, qué bárbaro, señor supervisor, dice, realmente le agradezco esta enseñanza que usted nos dio, dice, le prometo que la voy a poner en práctica lo que usted me enseñó en este día. Y el supervisor dice, bueno, señorita, espero sí que le pueda servir la enseñanza y que usted pueda emprender este salón de una manera mejor. Bueno, nos vemos, dice. Bueno, adiós, gracias. Se va el supervisor. A los 2 o 3 meses vuelve el supervisor y andaba por la escuela y dice, voy a cruzar por el salón de esa señora, de esa maestra que yo revisé ese día. Y se va por el salón y cuando ve cruza por el salón, un caos total. Los pibitos colgados allá de las ventanas, el otro tirado arriba de la mesa, aviones que volaban, la maestra así con los pelos, estaba todo parado, tiraba allá en un rincón. Y el supervisor habla con la señorita, dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Dice, ¿por qué no puso en práctica lo que yo le dije? Dice, si no se acuerda que hace unos meses yo vine, le había enseñado. Y le dice, señora, es que eso le quería decir, quería verlo usted para preguntarle. Dice, ¿dónde fue que dejó el corcho? Dice, se fue a buscar el corcho, no era el corcho. Se perdió la esencia de lo que era. No es la religión, es la esencia, es tener una relación con Dios. No es venir a la iglesia por religión, es venir a tener un encuentro con el Señor. No es cantar solo alabanza, porque usted sabe, sino que rendir mi corazón a Dios. Yo escucho la alabanza y cantamos como podemos, pero a veces por ahí la alabanza te toca, te quebranta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está tocando. No se trata de una religión, sino que se trata de una relación. ¿Cuántos me entienden? A ver, vamos a hablar por esta palabra y luego compartimos la Santa Cena. Señor amado, Padre Santo, gracias Dios por tu